¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Espero te haya gustado. Y si estás usando los videos y eres nuevo en el canal, puedes suscribirte, darle clic para suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video hay un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 21 de enero. Vamos a empezar con la División 1 femenina de Francia. El encuentro entre Le Havre versus el París. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Le Havre, de los últimos 5 encuentros, tiene un empate, dos victorias, 2 derrotas. Es decir, que Le Havre es un equipo irregular. Y el París, de los últimos 5 encuentros, tiene 4 derrotas, 1 victoria. Es decir, que el París no vino jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el París, segunda victoria para el París, una victoria para el Havre, un empate. Es decir, que el París es el favorito. Veamos cómo le va al Havre como local. Y el Havre como local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el París como visitante tiene una derrota, 4 victorias, es decir que el París juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el París está en la posición 5 con 21 puntos. Y el Havre está en la posición 8 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gane el Havre y un 60% a que gane el París. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Olympique de Lyon versus el Montpellier. Veamos si bajas. No hay baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Olympique de Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota. Así que el Olympique de Lyon viene bien, 3 victorias, 4 partidos, es buen medio. Montpellier de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que el Montpellier viene mejor. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: 1 victoria para el Olympique de Lyon, segunda victoria para el Olympique de Lyon, tercera victoria para el Olympique de Lyon, cuarta victoria y quinta victoria. Así que el Olympique de Lyon es el favorito. Veamos cómo el Olympique de Lyon como local. El Olympique de Lyon como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que juega bien como local. Y el Montpellier como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Montpellier también juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Lyon está en la posición 2 con 31 puntos y el Montpellier en la posición 4 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gane el Olympique de Lyon y un 18% a que gane el Montpellier. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles del Olympique de Lyon, es decir que el Olympique de Lyon hará como mínimo 3 goles, más 2.5 goles Olympique de Lyon. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Women's Super League, que es la liga femenina de fútbol de Inglaterra, es decir, la versión de la Premier League. El encuentro entre Manchester City versus el Aston Villa. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros
tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Manchester City viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Aston Villa viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Aston Villa, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City y cuarta victoria para el City, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos juega el Manchester City como local, tiene un empate, 4 victorias, es decir, juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y la Aston Villa como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que la Aston Villa no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 4 con 22 puntos y el Aston Villa en la posición 7 con 15 puntos. La cara 6% a que gana el Manchester City y un 16% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro: primer tiempo más 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán como mínimo 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Serie A femenina de Italia. El encuentro de la Sampdoria versus el Milan. Veamos si baja, no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Sampdoria de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que la Sampdoria no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Milan viene mucho mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Milan, segunda victoria para el Milan, tercera victoria para el Milan, cuarta victoria y quinta victoria para el Milan, es decir que el Milan es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sampdoria como local, y Sampdoria como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega pésimo como local, aún no conoce la victoria. Y el Milan como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Milan juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 5 con 22 puntos y Sampdoria en la posición 9, penúltimo, con 10 puntos en zona de descenso. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro Sassuolo versus la Fiorentina. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que Sassuolo no juega nada bien. Y la Fiorentina como visitante, y la Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 3 victorias, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que la Fiorentina viene mejor. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Fiorentina, una victoria para Sassuolo, segunda victoria para Sassuolo, tercera victoria para Sassuolo y cuarta victoria para el Sassuolo, es decir que Sassuolo es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Sassuolo como local, y Sassuolo como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que Sassuolo no juega nada bien como local. Y la Fiorentina como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que la Fiorentina juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Fiorentina está en la posición 4 con 25 puntos y Sassuolo en la posición 7 en zona de descenso con 11 puntos. El pronóstico por este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la liga MX femenil. El encuentro entre el Cruz Azul versus el Atlético de San Luis. Vamos a ver si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas. El Cruz Azul de los encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Cruz Azul no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Y San Luis de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que San Luis juega bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio.
enfrentamientos entre ellos: una victoria para San Luis, un empate, una victoria para Cruz Azul, segunda victoria para Cruz Azul y segunda victoria para el Atlético San Luis. Es decir, que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va el Cruz Azul como local. El Cruz Azul como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir, que el Cruz Azul se podría decir que juega bien como local, y el Atlético San Luis como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que el Atlético San Luis juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Atlético San Luis está en la posición 10 con 3 puntos y el Cruz Azul en la posición 12 con 2 puntos. El pronóstico para este encuentro del primer tiempo: más 0.5 goles. Es decir, que en el primer tiempo como mínimo habrá un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. De apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y esto, no se olviden de suscribirte, darnos clic por suscribirse, activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video déjanos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides de compartir el video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.